Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a concluir esta investigación acerca de la Colegiata de Guadalupe del autor Luis Coto. Y comenzaré diciendo que este artista formó parte del fenómeno artístico que caracterizó el arte oficial del siglo XIX, aquel que los historiadores han denominado como pintura nacional. Tiene sus bases ideológicas en una construcción del orgullo hacia lo propio durante este convulso momento en la historia del territorio mexicano. En esta empresa de construcción, en estos ideales, los artistas van a jugar un papel fundamental al servir de manifiesto visual de este desarrollo cultural e identitario del México independiente. Se desarrollaron principalmente a partir de lo instruido en la Academia de San Carlos, institución que, si bien tuvo bases de desarrollo asentadas en la influencia extranjera, va a lograr evolucionar a lo largo de los años hasta consagrarse como un organismo encargado de ilustrar estas visiones del complejo telón político de fondo que fue el México del siglo XIX. El, este trabajo es el de exponer la vida del artista de paisaje Luis Coto, cuyo legado artístico, principalmente el desarrollado durante su larga estancia en la Academia de San Carlos, va a ilustrar estos principios estéticos y discursivos presentes en la oficialidad. También propongo una revisión formal e iconográfica de su obra La Colegiata de Guadalupe, que va a ser realizada durante este periodo como estudiante en la academia. Tanto el perfil del artista como los motivos iconográficos en su pintura de paisaje nos van a servir como punto de partida en el entendimiento del desarrollo de la pintura en esta línea de la oficialidad y cómo ésta se va a articular en torno a estas nociones de tradición y modernidad. La vida de Luis Coto y Maldonado es, en términos generales, un desconocido en torno al cual se van a formular diversas hipótesis. El estudio de su producción y su presencia en la vida cultural de México después de su estancia en la academia va a ser un poquito sesgada por la atención que va a recibir su coetáneo José María Velasco, que también se va a dedicar y va a estudiar junto con él bajo la dirección de Eugenio Landesio. Sin embargo, este periodo de estudiante en la academia es el que dejó un vasto legado pictórico y documental. No se puede negar, al ver su obra, que su desempeño como artista plástico ha sido reconocido a lo largo de los años, desde la crítica de arte de la época y sus maestros de la academia, hasta la historiografía del arte en México. Aunque si bien la figura de Luis Coto ha despertado interés por parte de los investigadores interesados en la pintura del siglo XIX como Justino Fernández y Manuel Romero de Terreros, estos solo le han dedicado unas cuantas líneas de reflexión dentro de esta temática de lo que fue el paisaje en el siglo XIX. Fue hasta que Juan Manuel Caballero Barnard, con su libro El enamorado del volcán, publicado en 1977, que se llevó a cabo un estudio documental de la vida y obra del artista. Esta línea de investigación va a ser complementada a lo largo de los años, principalmente a partir de los trabajos de tesis doctoral de Celia Macías Rábago en 2010 y la biografía realizada por Luisa Barrios para el Instituto Mexiquense de Cultura en 1997. Estos últimos me han servido como base fundamental para la realización de este trabajo. Y al respecto de esta labor documental realizada por la doctora Macías Rábago, se puede fechar el nacimiento del artista en mayo de 1833, a partir de un documento que se localiza en el archivo de la parroquia del Sagrado Metropolitano. Es curioso porque la fecha antes mencionada ha sido disputada a lo largo del tiempo. Hay quienes lo sitúan su nacimiento en 1930 o en 1931, y de la misma forma hay quienes piensan que nació en Toluca. Sin embargo, este documento encontrado por Macías Rábago en la Catedral Metropolitana indica que en realidad es oriundo de la Ciudad de México. Posiblemente su primer acercamiento a la pintura haya sido en talleres particulares, a la manera tradicional del oficio, pues en esta aparente ciudad de crecimiento, Toluca, no se había establecido una escuela formal de arte, como lo indica Luisa Barrios. En la Academia de San Carlos, posteriormente, existe un documento fechado el 10 de abril de 1847, donde Luis Coto solicita entrar a los cursos de dibujo. Se piensa que alrededor de estas fechas es su ingreso a la academia, porque también se menciona su alusión en el curso de escultura durante 1849 y 1850. También, como dije, esta documentación nos va a servir mucho para saber sobre su desempeño en la academia. Se
sabe que fue premiado con bastante frecuencia, lo cual indica que su desempeño fue sobresaliente, lo cual le va a valer para obtener becas y ser pensionado en la academia durante toda su estancia. Como sabemos, la Academia de Bellas Artes se estableció como institución encargada de sistematizar esta enseñanza de las disciplinas de arquitectura, escultura y pintura en 1790. Sin embargo, su desarrollo se vio pausado por estas circunstancias políticas y económicas que quedaron como consecuencia de la Guerra de Independencia. Cotto ingresa un año después de que se inicia el periodo de reestructuración de la institución a cargo del español Pelegrín Clavé, quien habría también de encabezar la cátedra de pintura, así como fungir como director de la academia. Durante esta época, la institución, la escuela, gozaba de estabilidad, pues le había sido otorgada la gestión de la Lotería Nacional para su sustento. Dentro de los profesores que influyeron en la vida artística de Cotto fue el propio Pelegrín Clavé, Bagali, Juan Urruchi, Manuel Vilar y Eugenio Landesio, siendo este último el que más influencia causó en la producción artística del joven. A partir de la llegada de Landesio a la academia en 1855 es que esta pintura de paisaje empieza a cobrar mayor importancia, deja de ser un fondo escenográfico en donde se desarrollaban otras temáticas a obtener un valor, incluso una materia por sí mismo. Esta representación del paisaje mexicano también va a responder a la necesidad de solidificar y consolidar una identidad nacional. Según lo propuesto por Macías Rábago, se buscaba dentro de la academia que el paisaje desarrollaba aspectos del entorno natural, como volcanes, magueyes, palmeras, así como escenas de la vida cultural y urbana que mostraban al mexicano en su propio escenario, realizando actividades y tradiciones más arraigadas, así como, lo veremos en la obra seleccionada, los avances tecnológicos producto de la modernidad como ferrocarriles. Todas estas imágenes, todos estos motivos iconográficos van a usarse para sustentar la búsqueda de una representación de identidad nacional. 8 años después de que ingresa a la academia, Luis Cotto y Maldonado se interesa, tras la llegada de Landesio, por completar sus estudios dedicándose plenamente a la pintura del paisaje, sobresaliendo desde el inicio en las clases. En los primeros años de estudio, el joven va a destacar en la materia de perspectiva pictórica, siendo galardonado en cada una de las exposiciones que se llevaron a cabo en estos años. Cotto también fue alumno sobresaliente, al igual que José María Velasco, y participó en diversos proyectos que llevó a cabo Landesio estando como docente. Los premios que le fueron otorgados durante las 6 exposiciones que comprenden el periodo desde 1855 y 1866, en el momento en el que ya Cotto se desarrolla en la pintura del paisaje, dejan ver que su desempeño en esta cátedra del paisaje fue altamente alabado por la crítica y apreciado por sus profesores. Como mencioné antes, le valió para ser becado en múltiples ocasiones y muchas de las pinturas que fueron galardonadas se quedaron como acervo de la academia. En 1857 se le otorga esta pensión por haber obtenido el tercer lugar en la clase de paisaje y perspectiva con esta composición original del paisaje de Romita, que muestra un antiguo pueblo formado por unas cuantas casas de adobe en el área de lo que comprende ahora el distrito de Cuauhtémoc, cerca de Chapultepec. Y aquí vemos una tarea habitual de los indígenas. Aquí la pintura de paisaje va a servir para conjugar el entorno natural con las actividades económicas que desarrolla el pueblo mexicano. Al respecto de esta exposición, el Diario del Siglo XIX va a publicar en abril de 1858 una crítica que deja ver este aprecio que está teniendo el público ante la calidad pictórica del joven Cotto. Se dice, y cito, que ha sabido representar con una precisión admirable aún los más ligeros pormenores, comunicando por tanto el mayor interés. Hay en ellos partes también acabadas que parece que se deben a un pincel superior, pero no es así. Todo es obra del joven Cotto que con una docilidad admirable escucha los sabios consejos de su maestro. Recordemos que Luis Cotto llevaba apenas 4 años de iniciar en el paisaje y ya mostraba una maestría excepcional. Como mencioné antes, los años siguientes en la academia se va a dedicar de lleno completamente al estudio de la rama de la pintura de paisaje,
aunque también había sido de igual manera galardonado y pensionado por su participación en los talleres de dibujo, escultura y grabado en webco. Pero aquí en el paisaje es la materia en la que dirigió su producción artística a partir del tiempo que tuvo bajo la tutela de Landesio. Incluso llegó a fungir como sustituto del mismo en la Cátedra del Paisaje en 1973, pues al ser Eugenio Landesio simpatizante del imperio se vio en la necesidad de delegar sus funciones. Tiempo después, tras ser negada su reinstitución, el coetáneo de Coto, José María Velasco, se va a quedar con la plaza. En estos años, por supuesto, la situación política va a afectar a la academia, se suspenden los fondos que recibía de la lotería a consecuencia de la pérdida de las pensiones de los alumnos. En este momento, Luis Coto no pudo recibir la pensión y tuvo que cancelar su viaje a la Academia de San Lucas en Italia. Y en 1867, cuando fue la ejecución de Maximiliano de Habsburgo, y habiendo una relativa estabilidad económica y social del país, Juárez va a tomar nuevamente la presidencia, estableciendo así el régimen republicano. A partir de este momento, la pintura se va a volcar completamente al propósito de reforzar este sentimiento nacionalista que los gobiernos van a buscar a través de la exaltación de los hombres que han luchado en defensa de la patria, por lo que las escenas de memoria nacional van a ser representadas en las obras dentro de la academia. Para estas fechas, Luis Coto ya no era alumno de la academia, aunque permaneció en la capital hasta principios de la siguiente década, en que fue a radicar a Toluca para ocupar el cargo de profesor y posteriormente director de dibujo en las clases preparatorias de lo que entonces era el Instituto Literario, hoy en día la Universidad Autónoma de Toluca. Sé que se fue ahí tras ser rechazado en favor de Velasco como sucesor de Landesio en la Cátedra de Paisaje. Sin embargo, todavía siguió participando en las exposiciones celebradas por una convocatoria hecha por el director de pintura de aquel entonces, José Salomé, Pina. Coto presenta estos cuadros, El origen de la Fundación de México y El cura Hidalgo en el Monte de las Cruces. Pero para este momento en su carrera, el profesor Coto, ya con la condición de profesor, no fue muy bien recibido por la crítica. Se menciona que quizá todo este tiempo que dedicaba a los jóvenes artistas que se estaban conformando en estas otras instituciones, le costó a él su tiempo para producir mejor, lo que hizo que perdiera este carácter magistral de las artes que alguna vez lo caracterizó. En 1876, Coto va a ser invitado a la exposición de Filadelfia, donde va a exponer una de las dos versiones que hizo de la Vía de Guadalupe, que veremos más adelante. Y pues, aunque tuvo su trabajo como profesor, no va a perder esta conexión con la Academia de las Bellas Artes, que constantemente lo van a invitar a las exposiciones. Hasta el fin de su vida va a dedicarse prácticamente a la enseñanza y de estos momentos en el Instituto Literario, lo que se sabe de la investigación documental no va más allá de su interacción con los alumnos y con otros catedráticos del instituto. Luisa Barrios presenta en su ensayo un documento donde indica que Luis Coto fue sepultado en el Panteón General de la ciudad de Toluca el 11 de diciembre de 1894, aunque algunas reseñas biográficas indican la muerte del autor en 1891. Los detalles sobre su vida personal siguen siendo una incógnita sobre la cual se ha buscado trabajar, pero por el desconocimiento que se tiene del artista no se ha realizado una investigación más a fondo acerca de lo que Luis Coto representó para la pintura de paisaje. Pasamos ahora a este análisis formal iconográfico de la pieza que seleccioné y es la Colegiata de Guadalupe, la cual fue realizada en 1859 tras sus primeros 4 años de especialización en la materia de paisaje. Aquí vemos que Luis Coto va a dejar constancia de estos cambios en el entorno urbano, como un resultado de estos procesos económicos y políticos de mitad de siglo. Aunque el autor presenta este símbolo tan importante en este contexto de modernización como lo es el ferrocarril, la protagonista de la composición, y que está claramente marcada por estos juegos de iluminación, es la Colegiata de Guadalupe. Este motivo principal
hace alusión a la importancia que tiene el culto de la guadalupana como símbolo de orgullo criollo durante la época de estas reformas posteriores a la independencia. A mí me parece curioso analizar la presencia de este motivo tan representativo del cambio de sistema económico y cultural, como lo es la Colegiata de Guadalupe y en general el culto mariano, en conjunto con esta presencia de la modernidad. Pareciera ser que Coto busca hacer una reconciliación entre dos aspectos tan diferentes dentro de este complejo panorama político y social y económico que fue la segunda mitad del siglo XIX, motivo por el cual mi interés por seleccionar esta obra. La pieza es de formato mediano y está estructurada a partir de 6 planos en los que destaca el motivo principal, la colegiata, vista desde el ángulo sureste del atrio. Vemos que saltan a la vista estas torres y esta cúpula, principalmente por el tratamiento de las tonalidades de color, es decir, que estas terminaciones en las partes de mayor altura están coloreadas de ocre, mientras las estructuras de abajo se trabaja a partir de otras tonalidades derivadas del sepia. Este uso del color contrasta mucho con toda esta paleta general de la obra, a partir de tonos verdosos y amarillentos. El conjunto arquitectónico que vemos está conformada por la colegiata, el convento de las capuchinas y en último término la iglesia del Cerrito, enmarcados todos ellos por esta arboleada en ambos extremos de la composición. Vemos que en el primer plano, en esta parte inferior izquierda, se sitúan dos grupos de personajes. Bajo la sombra que está proyectada de este árbol, vemos a un grupo conformada por figuras dispersas en el pasto, que solo distinguimos un poquito más atrás a partir de manchas de color. Son representadas de forma espontánea, con una especialidad cuidado por parte del pintor de mostrar las figuras en sus actividades de manera natural. Algunos trabajando, otros en reposo, pero todos prestando una vaga atención al tren que se aproxima, como si este ya se hubiera mergido con el paisaje, aunque apenas solo llevaba 2 años de ser introducido estas vías férreas. Este segundo grupo, conformado por 3 figuras entrelazadas, llama la atención por la luz que incide en ellos. Las mujeres lucen faldas largas y rebozos, y un hombre cubre su cuerpo con un jorongo y lleva en la cabeza un sombrero de paja de ala ancha. En el lado opuesto, donde termina este punto de fuga que indica los rieles de la máquina de ferrocarril, vemos que se encuentra en esta segunda sección del tren, se lee Guadalupe seguido de una sola parte del vagón, y a la sombra del vehículo, justamente en este límite entre la luz y la sombra, se encuentran 2 niños en posición de estar recogiendo flores. Siguiendo esta línea trazada por el movimiento del ferrocarril, y digo movimiento porque parece que está corriendo por este humo a vapor que sale, vemos que se liga hacia esta figura femenina situada en este eje central de la composición, que se marca por esta torre lateral. Y en esta misma línea que surge de esta segunda cúpula, conecta con el Cerro del Tepeyac, que se dispone en último término. Notamos que la composición está estructurada a partir de 2 ejes, el vertical dado por esta torre y el horizontal por esta zona que divide el pasto de este conjunto arquitectónico. Notamos que hay un balance en el peso visual entre el cuadrante inferior izquierdo y el superior derecho, principalmente dado por estos motivos figurativos y arquitectónicos, pero también con el contraste de las luces y las sombras. No es de extrañarse que este motivo central, que es el de la zona de mayor atracción visual, sea el protagonista. Digo, claro, la pintura se llama La Colegiata de Guadalupe, por lo que hace referencia a la importancia que tiene este templo en esta imagen. Y la Colegiata de Guadalupe fue edificada por el arquitecto Pedro de Arrieta en 1695. Ya entramos un poquito más a este análisis de los elementos iconográficos.
Y en vista de que el culto mariano comenzó a atraer una gran cantidad de fieles, se fue necesitando la ampliación de esta antigua iglesia, que abrió sus puertas en 1709 y en 1749 recibió el título de colegiata, es decir, que sin ser catedral tiene su propia autogestión a partir de un cabildo y un abad. Y a principios del siglo XIX, debido a los daños sufridos en paredes y bóvedas, fue necesario restaurarla, sustituyéndole su decoración barroca que vemos en esta litografía de Elizabeth Ward con una de influencia neoclásica, la que vemos en la obra de Coto. Y esta reforma comenzó en 1804 y se extendió hasta 1836 a partir de un diseño de Agustín Paz y ejecutado por Manuel Tolsá. En relación con el culto mariano, se sabe que comienza a partir de la experiencia de un indígena de nombre Juan Diego, que vive la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Según esta tradición, la Virgen le encargó la construcción de una iglesia en el sitio de su encuentro. No le creyeron cuando fue a avisarle al obispo del lugar, Zumárraga, de que se le había aparecido la Virgen, así que una vez más regresó al lugar donde volvió a aparecerse y le pidió que recogiera en su tilma, que es una prenda que llevan los hombres, es una prenda de herencia de prehispánica, recogiera flores y una vez que se mostrara enfrente del arzobispo, la dejara caer, la esparciera frente al religioso y en ese momento se mostró una imagen grabada sobre ella con la imagen de la Virgen de Guadalupe. A partir de ahí, la atención recibida por este culto mariano va a convertir en el Cerro del Tepeyac en un sitio obligado casi dentro de estas visitas de peregrinación. Hay que tomar en cuenta también que este Cerro del Tepeyac tenía un carácter de sacralidad para los aztecas. Aquí adoraban a Tonantzin, que en náhuatl significa nuestra madre. Entonces, de alguna forma, el paralelismo con el nombre de nuestra madre, también usado para la Virgen de Guadalupe, invita a pensar que quizás usó esta correspondencia conceptual para facilitar la conversión de las culturas indígenas. Como mencioné antes, la importancia de este lugar gira en torno a la sacralidad del espacio y de la misma forma va a requerir de unas constantes labores de urbanización. En un primer momento, este asentamiento era conocido como Tepeaquilla, un pueblo indígena situado al pie del cerro del Tepeyac, y tiempo después la población va a tomar el nombre de la imagen de religiosa, la de el pueblo de Guadalupe, fundado así en el año de 1563. Posteriormente, por un decreto expedido en 1828, el área va a ascender a la calidad de ciudad bajo este topónimo de Guadalupe Hidalgo. Notamos que este nombre, ya dentro de estas empresas de búsqueda nacional, va a emitir a un doble recuerdo, el religioso y el patriótico, haciendo énfasis en el sentido sagrado y también político del área. Recordemos el valor simbólico que va a tener la imagen de Guadalupe para estas luchas independentistas. Es bajo este doble discurso también que se llevan a cabo estas labores de remodelación del templo, como ya lo vimos en la litografía de Elizabeth Ward. Y esta plaza de la Villa de Guadalupe también va a seguir el ejemplo de la Plaza Mayor. Ambos son núcleos en los cuales se lleva a cabo las actividades culturales, las actividades sociales, incluso políticas de la ciudad. Se integra la vida social de los habitantes, se va a proyectar todo este entramado urbano y se concentran el comercio, los edificios de la autoridad civil y eclesiásticas de esta ya consolidada ciudad de Guadalupe Hidalgo. Y desde sus momentos, como lo mencioné antes, como un lugar obligado de paso en las peregrinaciones, el espacio siempre va a contar con una gran afluencia de personas, lo que le va a valer, por un lado, ser motivo del aumento demográfico, que va a ser motivo por el cual estas empresas de remodelación y mejora del espacio, y por el otro también convertirse en un centro de latente actividad. La literatura del siglo XIX es una excelente fuente que nos permite conocer las interacciones sociales llevadas a cabo en este contexto de la Villa de Guadalupe. Y en relación a las celebraciones del 12 de diciembre, Manuel Paino pinta en su obra literaria Los bandidos de Río Frío una vívida imagen de las actividades lúdicas que le siguieron al oficio litúrgico.
En el primer tomo de Los bandidos de Río Frío, en el capítulo El Milagro, menciona un poco, haciendo antes una descripción del templo de la Colegiata de Guadalupe por dentro, menciona que después de que se llevan a cabo los oficios litúrgicos, los indios y el pueblo quedan dueños del campo en la villa. Empiezo a leer. Y comienzan realmente sus fiestas y sus banquetes. Al templo entraban y salían romerías de indios con sus trajes primitivos, bailaban una danza delante de la Virgen, rezaban en voz alta oraciones en azteca y en español, que ellos solo entendían. Lloraban y cantaban al mismo tiempo y salían para dar lugar a otras tribus, haciéndose antes en la puerta su provisión de medallas de cobre, de plata, de medias de listón rojo. Los, el cerro, fuera del templo, perdón, el movimiento era inmenso. El cerro y las calles materialmente cubiertas de indios y de la gente de México almorzando precisamente el chito con tortillas, salsa borracha y muy buen pulque. La mayor parte de las familias al aire libre, formando grupos alegres y con un apetito devorador, arrancando con los dientes los fragmentos sabrosos de una pierna asada de cabra y los chicos brincando con sus tacos de tortilla como aguacate en la mano. A las 6 de la tarde, esta increíble acumulación de gente comenzó a organizarse como una gran serpiente y a deslizarse por las dos calzadas. Ninguno regresa a México sin traer un cantarito con el agua sulfurosa del pocito, una rama de álamo, un pañuelo lleno de tortillas y una pierna de chito. Es el regalo para los compadres y conocidos o la tornafiesta para el día siguiente. Con esto notamos que aparte de las celebraciones de carácter religioso, también hay de dispersión social, un lugar que va a servir para las relaciones entre los diferentes grupos sociales. Antes del párrafo eh, mencionado, también el autor hace referencia a la clase política que también está en México, que acude a estas celebraciones. Entonces, este espacio es un lugar en el que se conjuntan estos órdenes políticos, estos órdenes sociales, pero también es una integración entre la comunidad de alrededor. Previamente también continuó haciendo referencia a los bandidos de Río Frío, hace mención de un pueblo indígena que está a los alrededores de la villa de Guadalupe, haciendo descripción de sus tradiciones y su vida. Cabe recalcar que durante este pasaje del libro, el protagonista busca a una indígena que es una especie de bruja, como la llama, y nos hace notar que todavía estas tradiciones de origen prehispánico, como la herbolaria, forman gran parte de lo que sucede en esta villa de Guadalupe. Este personaje incluso llega a ser visitado y sus servicios utilizados por el abad de la catedral. Entonces vemos cómo se conjuntan el orden religioso, el orden prehispánico, el político y en general todos los órdenes sociales en la villa de Guadalupe. Por supuesto que este siglo va a traer cambios en el plano ideológico, pero estas tradiciones de herencia novohispana, principalmente estas en relación con la práctica religiosa, van a seguir teniendo peso en lo social. Un ejemplo importante son estas peregrinaciones y otras celebraciones de carácter litúrgico, como lo vemos en esta pintura de Manuel Arellano, de 1709, así como en esta litografía de Castro de 1856. Vemos que es presentada con una inmensa cantidad de personas que se reúnen bajo la advocación mariana, pero como ya vimos anteriormente, no es solo la preocupación religiosa por este espacio, es la interacción de estos órdenes sociales. Y claro, ya entrando con el otro motivo iconográfico presente en la pintura de Luis Coto, la llegada de la modernidad no va a ser más que facilitar esta afluencia de personas. Este recién introducido ferrocarril va a permitir el traslado de la capital hacia el centro religioso. Resulta interesante pensar este lienzo como una reconciliación de los tres momentos en la historia de México. Por un lado, este reconocimiento simbólico de la cultura indígena en conjunto con la religión católica y por el otro, los cambios traídos por la modernidad. Si tomamos en cuenta estos conflictos de la guerra civil que en los años de realización de la obra siguen latentes, podemos pensar que Coto quizá pretendía alejarse de estos choques ideológicos y a partir de integrar estos elementos en un entorno armónico del lienzo, como lo vemos tanto formal como discursivo, construir una imagen
ideal de convivencia entre el pasado y la novedad. Volviendo a estos cambios traídos por esta idea de desarrollo, un aspecto importante en estas políticas de mejora económica va a ser la construcción del ferrocarril como una herramienta para mejorar las vías de comunicación y permitir el intercambio de mercancías y el desarrollo de la producción. La primera línea férrea se inaugura el 16 de septiembre. También allí hay una parte importante, de 1850 en un tramo de 13.6 kilómetros entre Veracruz y El Molino, impulsado por la locomotora mexicana. El tren que comunica a la capital con la villa de Guadalupe fue el primero en funcionar en el Distrito Federal y posteriormente formó parte de una empresa más grande llamada el Ferrocarril Mexicano. En un principio, este ferrocarril a vapor que unía la Ciudad de México con la villa realizaba 6 corridos al día, aproximadamente cada hora y media, pero una vez que se redujeron los costos, estas corridas se incrementaron. Una de las principales funciones era llevar a los peregrinos al santuario y en las fiestas que ahí se celebraban. Y aunque estuvo especialmente orientado al transporte de los fieles y fue un un servicio dominical, los trenes a vapor no solo llevaban a la gente hacia un sitio religioso, ya vimos, este es el sitio llamado por el monitor republicano en 1878 como el lugar del pulque y el chito. Ya lo escuchábamos en Los bandidos de Río Frío, el chito era uno de esos productos que se consumían en la Villa de Guadalupe. Claro, era un lugar de dispersión social y tan solo medio año después de la inauguración del ferrocarril en 1857, se va a abrir en las cercanías el Teatro de la Ciudad de Guadalupe, que va a ser junto con los destinos de Chapultepec y San Ángel, uno de los lugares preferidos para los paseos dominicales. Aquí nos damos cuenta ya más sentido que tiene esta dispersión de las figuras en la pintura de la Colegiata de Guadalupe. Son personas que van a un lugar de descanso y contrasta un poco quizá con la idea de productividad y de desarrollo y del arduo trabajo que representa el ferrocarril como símbolo de progreso y modernidad. Pero también aquí se logra hacer una conciliación entre ambos aspectos, el lúdico, la diversión social, la convivencia que hay entre los órdenes sociales, con estas ideas y nociones de desarrollo. Coto va a ejecutar este lienzo 2 años después de haber tenido lugar la inauguración, por lo que vemos que la incorporación de este nuevo sistema de transporte parece ya haberse fundido con la vida cotidiana. El pintor va a escoger un punto de vista que permite la integración armónica entre esta belleza natural del sitio, la majestuosidad de los edificios, por supuesto, sin dejar de lado el valor simbólico que tienen, y la novedad del convoy ferroviario en conjunto con todas estas figuras que conviven en este entorno. Obtuvo un primer premio en el año escolar de 1850 de paisajes tomados y compuestos del natural, lo que va a hacer que se quede esta pintura en las galerías de la academia. Y aunque a consecuencia de la precaria situación económica no se celebran exposiciones durante 4 años, el cuadro se va a presentar en 1862 en la 12ª exposición en la sala de pintura de los alumnos. Además de integrarse a la colección de la academia, fue enviada a la exposición del centenario de la independencia de Estados Unidos, efectuada en Filadelfia en 1876. Como se mencionó previamente, la vida y obra del autor no han tenido aún una empresa de investigación más allá de resaltar su presencia como un ejemplo del desarrollo de la pintura de paisaje del siglo XIX, por lo que la obra que aquí presento no ha tenido un análisis a profundidad por parte de la historiografía. Sin embargo, los comentarios que de ella se han hecho remiten a la presencia simbólica de esta imagen de Guadalupe, al tiempo que también exponen esta gran integración, tanto discursiva como compositiva, de la innovación ferroviaria con esta dinámica social. Se menciona también en una reflexión presente en el catálogo comentado del acervo del MUNAL, la importancia de esta representación de los actores sociales. Esther Acevedo destaca que el motivo de la dualidad entre el trabajo de los operarios a cargo del servicio ferroviario
en contraste con este relajamiento y esta actitud lúdica de los demás participantes en la composición, son elementos que caracterizan a los episodios que avivan las localidades evocadas por los paisajes alumnos del Andesio. Es decir, que se busca de alguna manera naturalizar los órdenes sociales a partir de la integración de estos elementos iconográficos, proyectar una imagen de identidad que vaya acorde a lo que se busca, esta idea de sí los órdenes sociales a partir de las actividades que tienen, pero también la naturalización de estas ideas de modernidad. No cabe duda que el autor va a saber reflejar en este lienzo esta esperanza de reconciliación entre el pasado religioso, la presencia de la modernidad y la vida cotidiana a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Es una pena, a mi parecer, que Luis Coto no haya podido introducirse más a profundidad en esta escena cultural mexicana, digo, más allá de su condición de director del Instituto Literario. Quizá valdría también la pena indagar más en la influencia que Coto, y en específico esta singular proyección de la idea de modernidad y tradición, va a tener en los artistas que le sucedieron. Y esa es más o menos la propuesta que me gustaría dar acerca de una línea de investigación acerca de la figura de Luis Coto y su obra. Muchas gracias por escucharme y espero les haya gustado. Espero sus comentarios.